En este video vamos a mostrar cómo realizar subalgoritmos en el tipo de funciones en Python. ¿Por qué usar subalgoritmos? Existe una estrategia denominada divide y vencerás, de tal manera que cuando tenemos un problema complejo nos conviene más dividirlo en subproblemas. Para cada subproblema se plantea una solución a través de un subalgoritmo. La solución al problema general se logra planteando un algoritmo que hace uso, o en otras palabras, que llama a uno o más de los subalgoritmos. Además, un buen subalgoritmo puede ser utilizado para apoyar en la solución de múltiples problemas. Como ejemplo de un algoritmo para construir una casa, vemos que requiere varias partes. El algoritmo principal lo ejecuta el arquitecto que proyecta la construcción y delega a otros la construcción de cimientos y paredes, ventanas, puertas, etc. De esta manera, el algoritmo se divide en varios subalgoritmos. El primer subalgoritmo construye cimientos, paredes y techos. El segundo subalgoritmo coloca las ventanas. Otro subalgoritmo fabrica y coloca puertas. Y así sucesivamente. Decimos que estos subalgoritmos son invocados desde el algoritmo principal, que tiene el nombre de diseño de la casa y que es ejecutado por el arquitecto. En pseudocódigo, el subalgoritmo para fabricar puertas y colocarlas sería el siguiente. Tiene un nombre, fabricar y colocar puertas. Luego tiene una sección de comentarios, por ejemplo, materiales a utilizar, los pasos a seguir. Y empieza, por ejemplo, en este caso, con un ciclo para, que va desde 0 hasta número de puertas. Y en este ciclo se corta la madera, se barniza, se pone la chapa, las bisagras, y así sucesivamente para todas las puertas. Finalmente, el resultado del subalgoritmo, o en otras palabras, lo que regresa es montar puertas. Para las ventanas es muy similar. El subalgoritmo para colocar ventanas también tiene una sección de comentarios que siguen al título del algoritmo. Luego sí que un ciclo para, en donde se realizan las ventanas, como es cortar el aluminio, armar la ventana, colocar los vidrios, y lo que regresa el subalgoritmo es las ventanas colocadas. En general nosotros nos vamos a encontrar con subalgoritmos que procesan datos, es decir, reciben datos de un algoritmo principal y realizan operaciones con ellos. Dos tipos de subalgoritmos: las funciones, que realizan los cálculos con los datos recibidos y devuelven un valor al algoritmo principal. Estas son funciones que se pueden utilizar como parte de expresiones aritméticas, lógicas o numéricas. Y los procedimientos, que también realizan tareas con los datos recibidos y pueden o no devolver al algoritmo principal un resultado o múltiples resultados, o ninguno. Las funciones tienen un nombre, por ejemplo, sumatoria, SQRT, mínimo. Nosotros ya hemos encontrado el uso de SQRT anteriormente. Es una función del sistema. Trabajan con los valores que se reciben entre los paréntesis. Es decir, que entre los paréntesis van a ir nombres de variables. Y se pueden usar como parte de expresiones aritméticas. Por ejemplo, la variable total está recibiendo el resultado de sumatoria 8 menos sumatoria 6 entre 2. O las podemos usar en condiciones. Si sumatoria de 8 es mayor que 50, entonces se realiza alguna tarea. Siempre se requiere definir una función antes de utilizarla en un subalgoritmo. La forma general tiene una palabra clave, en este caso es función, tiene un nombre seguida de los parámetros, tiene unas variables y tiene un inicio donde va a haber instrucciones. Y finalmente va a regresar un resultado o un conjunto de resultados. Pero en general siempre va a existir esta palabra regresa. Eso es lo que define a una función. En Python, la palabra clave que define una función es def. Luego sigue el nombre, luego los parámetros, seguida de 2 puntos. Y luego con sangría vienen los comentarios, vienen las instrucciones y finalmente lo que se regresa,
que en este caso va a llevar una palabra clave que es return. Los parámetros y argumentos los podemos ilustrar con ejemplo. Supongamos que la función Celsius convierte de grados Fahrenheit a grados centígrados. La función Celsius sería tal como está su nombre ahí, y va a ser llamada desde el algoritmo principal, con un valor específico a calcular. Por ejemplo, la invocación Celsius 130 tiene el efecto de asignar 130 a Fahrenheit en la función Celsius, que nos va a dar un valor. Fahrenheit decimos que es un parámetro de la función, y 130 se conoce como el argumento. Noten que parámetro es una variable y 130 es un valor numérico. Por ejemplo, dado un número natural n, mostrar los números primos entre 1 y n. De esta manera necesitamos un algoritmo principal con su comentario, su definición de esta función. Aquí es donde lo usamos. Hecho. En resumen, los problemas complejos pueden resolverse si se dividen en subproblemas y se plantean subalgoritmos para cada subproblema. Dos tipos generales de subalgoritmos son las funciones y los procedimientos. En este video hemos mostrado una función. Las funciones reciben datos que se asignan a parámetros para producir. El resultado de una función se puede utilizar como parte de expresiones de cualquier tipo.